Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla María Laínez Hernández, curso la licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Virtual CNSI con matrícula AL064775 y vivo en Villahermosa, Tabasco. En este pequeño video trataré de dar respuesta a las preguntas planteadas en el proyecto integrador de la materia Historia de la Educación 1 con fecha de entrega 5 de septiembre. La reforma fue un movimiento donde se originaron muchos cambios importantes para nuestra sociedad. Uno de esos cambios que prevalece hasta la actualidad es que la educación es obligatoria y gratuita, aunque en esa época la educación protestante vuelve a considerar a Dios como centro primordial de la educación. En la actualidad la educación debe ser laica, es decir, que en las escuelas no debe existir una religión de por medio, lo cual quedó asentado en el artículo 3 de la Constitución mexicana. Otros cambios importantes fueron que se permitió que las mujeres recibieran educación por lo menos para que aprendieran a leer para poder ayudar a sus hijos con la religión cristiana. Además, desde esa época se empezaron a considerar los descansos que en la actualidad llamamos recreo o receso y gracias a Lutero la música llegó a las escuelas. Considero que la reforma de la educación impulsada principalmente por Martín Lutero, Felipe Melanchthon, Juan Calvino, entre otros, pretendía que la educación fuera universal, es decir, que llegara y beneficiara a todos principalmente por igual. Estos personajes trataron de que se viera la educación de una manera diferente, focalizándose en los contenidos que se enseñaban y en la forma en cómo se instruía. Después de leer las clases del módulo 4 pude darme cuenta que Martín Lutero fue en gran medida la persona que sentó las bases para que la educación que tenemos en la actualidad sea universal, obligatoria y gratuita. Si bien durante esa época se tomaba a Dios como el principal motor de la educación, esta idea fue cambiando hasta convertirse en lo que hoy conocemos como educación laica. En lo personal considero que las metas de la reforma fueron hasta cierto punto una de las principales razones para que en la actualidad nosotras las mujeres, por ejemplo, tengamos oportunidad de estudiar, ya que los reformadores pensaban que los padres eran los primeros responsables de la educación, además de que, como mencioné hace un momento, buscaron que ésta se convirtiera en universal, obligatoria y gratuita. Todo esto, claro está, con el objetivo de llegar a más personas y difundir su mensaje principal, que era poner a Dios por sobre todas las cosas. Aunque en la actualidad la educación es laica, en esa época fue donde se sentaron las bases de lo que hoy tenemos. Según lo leído en la clase 16, Felipe Melanchthon era un hombre preocupado por la educación. Es él quien organiza la enseñanza en Alemania para él todos los alumnos debían aprender solo una materia, la cual era latín, para evitar la diversidad de las enseñanzas. Muchas gracias por su atención.